Lo siento, me emociono tanto que se me olvida que esta cosa tiene tiempo. Voy a volver a proyectar mi pantalla entonces. Licenciada, en lo que coloca usted, Dime, perdón, dime. en la partida 3 usted colocó descuentos sobre colocación, en colocaciones. Yo Ajá. coloqué descuentos sobre obligaciones. ¿Hay algún problema que la deje así o tiene que ser en colocaciones? No, está bien también. Ah, excelente, muchas gracias. Sí, Solo es puede eso. ser descuento en obligaciones o descuento en colocaciones, no importa. Ah, Yo bueno, puse muchas gracias. descuento en colocaciones porque así puse en las otras partidas que dice obligaciones por colocar para saber qué es Ah, por las colocaciones. está bien, le agradezco. Recordémonos que existe variedad de cuentas contables, pero nosotros nos vamos a regir por la nomenclatura de cuentas que tengan las empresas. Recordémonos que cuando nosotros ya llegamos a una empresa ya tenemos que saber qué nomenclatura manejan. Es lo primero que tenemos que pedir nosotros para no seguir creando más cuentas de la que ya existen. Aquella empresa que hace colocación de obligaciones o colocación de bonos, ya sabemos que no lo ha hecho de este momentito en adelante. Entonces, ya existen cuentas y nosotros tenemos que saber qué cuentas manejan y esas mismas seguir utilizando. Ahora, si la empresa va a incursionar en esta negociaciones de colocación de bonos y obligaciones y todo, entonces ahí sí ya tenemos que crear las cuentas y en conjunto con el contador o los jefes de las áreas tienen que definir qué cuentas van a manejar y con esas mismas se van a trabajar. Entonces está bien, descuentos en colocaciones o descuentos en obligaciones, la cuenta está bien. La cosa es que le entendamos cuál es su naturaleza, en qué parte la vamos a colocar, si es deudora o acreedora y en qué reporte va, en estado de resultados o en el balance general. Ah, bueno, muchas gracias, Lic. Muy bien. Seguimos entonces. Tenemos la partida número 5. Y aquí puse mal la información. Permítanme, voy a corregirla. Amortización mensual de descuento, dice. Denme un minutito. Amortización mensual de descuento. Esta partida se va a crear porque nosotros hicimos un descuento y entonces, por lo tanto, esa parte nosotros ya no la vamos a recibir, ya no vamos a tener injerencia en este rubro y es como decir, cuando cuando vemos las cuentas contables del activo, que el mobiliario y equipo y todo, tenemos amortizaciones de gastos de organización o antes existían los famosos gastos de instalación. Este es un descuento de colocaciones que nosotros ya no vamos a trabajar y lo tenemos que ir amortizando. ¿De qué manera? ¿Por qué lo vamos a amortizar? Porque esa nos va a permitir que no se impacten los estados financieros estos valores en cuanto a las situaciones fiscales, si hay que pagar o no hay que pagar impuestos. Y recordémonos que entran en función la ley del impuesto sobre la renta, la que nos dice que tenemos que ir amortizando y no tirarlo eh, todo al gasto. Entonces, por eso nosotros estamos creando esta otra partida para ir a desaparecer esta cuenta que se llama descuentos en colocaciones, porque si no, en ningún momento va a desaparecer. Entonces, la amortización es una cuenta de gasto y las cuentas de gasto no las podemos tirar de un solo, si por lo que les digo, por el pago de impuestos, sino nos tenemos que regir al impuesto sobre la renta que dice que hay que ir amortizando. Aquí se ve poquito, pero normalmente estas colocaciones de obligaciones o de bonos, estamos hablando de cantidades más altas de lo que estamos viendo ahorita aquí. Entonces puede ser que estas amortizaciones nos impacten mucho en los estados financieros y por eso mismo hay que irlas amortizando. Quienes no hayan hecho esta partida, porque ya me escribieron en el chat que no la habían hecho, es lógico porque no la habíamos visto, pero es parte de los análisis que ya tenemos que ir haciendo nosotros. Recordémonos que en contabilidad 1 aprendimos a hacer las famosas T gráficas.
Entonces, de preferencia, hagan ustedes gráficas de las partidas, de las cuentas que saben que son reguladoras, que así como iniciaron, tienen un inicio, tienen que tener un fin. Por ejemplo, voy a regresar a mi partida número 1. Las garantías sobre obligaciones. Ya sabemos que esta está dada únicamente por la emisión de los bonos. Tiene que tener una finalización. Por lo tanto, es una cuenta reguladora, que así como inició, tiene que terminar. Entonces, una mitad gráfica me sirve para saber que la abrí y luego la cerré. Lo mismo es obligaciones por colocar. Es una cuenta que me va a ayudar a regularizar o a entender que tengo bonos autorizados, pero que en algún momento se va a finalizar todo este ejercicio. Entonces, mi T gráfica me indica si se inicia y cuándo se finaliza. Entonces, por eso, los descuentos en colocaciones, se creó la cuenta, pero no hay forma de irla desapareciendo. No hay otra manera, no va a haber, no se va a devolver nada, ni nadie nos va a devolver nada, ni nada. Entonces tenemos que desaparecer esa cuenta. Si no, no nos va a seguir apareciendo en nuestros registros contables y no vamos a llegar a saber cuándo desaparecerla. Entonces, ¿de qué manera la hacemos desaparecida? Creando un gasto, generando el gasto y desapareciéndola de nuestro balance. Por eso se crea la partida número 5. Yo sé que muchos no la van a tener. Seguro la van a tener quienes tenían los libros. Pero entonces, para el siguiente ejercicio que hay que entregar, sí deben de crear esta partida, porque ahora ya sabemos por qué existe. ¿Ah? Solo una cosa, ¿Qué manda? solo aquí una observación. Sí, yo lo veía así, el monto muy pequeño, ¿verdad? Pero ya vi que usted lo que hizo fue que, o lo que se hace es que los 12,000 de descuento se divide dentro de los 10 años, ¿verdad? Exacto. Y luego se divide dentro de 12. Que es Y por ya mes. es por mes, ¿verdad? Así es. Eso iba a entrar a 12,000. explicar ahorita, pero ya Alejandro nos dio la luz ahí. El cálculo está formado de esa manera. Son Sí, los correcto. 12,500 divididos los 10 años por 12 meses, porque es durante 10 años, ¿verdad? La colocación de estos bonos. Bien pude haber dicho yo solo dividirlo dentro de 12. Así. Entonces me va a decir que son 1,041.67. Pero eso quiere decir que yo en cuestión de un año, de este mismo año, yo voy a desaparecer ese descuento de colocaciones. Pero entonces no estoy rigiéndome a la ley del impuesto sobre la renta, que es en lo cual nos estamos basando para hacer todos estos ejercicios, donde habla en sus artículos 30 y no me acuerdo, de gastos deducibles y gastos no deducibles, la forma de las amortizaciones. Eso es parte de lo que no se ve aquí en clase porque no nos da tiempo, pero sí lo tenemos que ver nosotros por nuestra parte. Ok. Partida número 6. Intereses por pagar a caja y bancos. Ya esta es la partida donde nosotros estamos haciendo el pago de los intereses que hemos venido provisionando. Nótese, ojo, no he mencionado y voy a regresar. Las primeras 3 partidas tienen fecha 1 de enero del 2007, lo que habíamos hablado, donde fue la primera colocación y le pusimos a las primeras 2 partidas esa fecha porque no nos dijeron en qué fechas habían sido, entonces la coloco. Luego tenemos la partida 4, que es la del 31 de enero, donde estamos registrando la provisión y que esta partida era la que se va a ir generando mes a mes, ¿verdad? Tenemos la del 31 de enero también, donde estamos generando mes a mes esa amortización de las obligaciones. O sea, todos los meses va a existir esta partida. Y el 30 de junio estamos pagando los intereses. ¿Dónde obtengo esta fecha también? Regreso a mi pantalla hasta arriba, donde decía que iban a ser pagaderos semestralmente el 30 de junio y el 31 de diciembre. Aquí nos dieron la fecha. Recordémonos que pueden existir otras fechas de pago de intereses. Puede ser semestral, pero me están diciendo que lo voy a hacer en agosto y en febrero, o en septiembre y en marzo. Entonces, también tenemos que tener ese cuidado. Para términos de aprendizaje acá, nos están dando fechas
casi que completas, por decir una palabra, o sea, 30 de junio y 31 de diciembre, que es lo lógico que normalmente se utiliza. Y que qué casualidad que casualmente la primera colocación fue en enero, por lo tanto fueron 6 meses de pago de intereses, que es este último que estamos viendo, que es el valor del mensual por los 6 meses. Si la colocación de los intereses fueron meses posteriores, por ejemplo, fue en abril, quiere decir que el pago de intereses va a ser el 30 de junio, pero solo va a ser por los meses de abril, mayo y junio. Van a ser solo 3 meses, no los 6 meses. Entonces ya tenemos que tener en consideración esos cálculos también. ¿Qué me Licenciado, soporta? ¿Qué manda? perdone, fíjese que como hay una colocación que dice que fue el 1 de junio. Ujú. Entonces, la partida de los intereses, yo primero hice la de la colocación del 1 de junio y luego el 30 de junio ya hice el cálculo, hice la misma partida que usted tiene, solo que ya agregué los intereses de las dos colocaciones. Entonces, yo ahí mi cantidad es de 39.583 porque como dice que la otra colocación fue el 1 de junio, asumí de que de esta cantidad colocada el 1 de junio se iba a hacer el cálculo de intereses de un mes. Entonces sumé los 6 meses de intereses de la otra colocación y un mes de intereses de la nueva colocación. Ahí fue donde me dio esta cantidad. Sí, permíteme, quiero ver. Creo que les puse mala información. Mil disculpas. No, tienes toda la razón. Y estás bien. Es el 1 de junio del 2007, dice el ejercicio. Ajá, Pero, exacto. y sí, si es así, sí tendríamos que haber tomado en consideración ese mes de las colocaciones. Pero si ustedes se dan cuenta en los ejercicios, yo en la segunda colocación la puse con 1 de julio. 1 de julio. ¿Por qué? Porque así estaba el libro, lo siento, es que a veces también el licenciado Perdomo tiene ahí sus errores y yo no me fijo en eso, lo siento. Pero tienes razón, aquí en el último sí debe haber sido en los 6 meses de la primera colocación más un mes de la segunda colocación, utilizando que la colocación fue hecha el primero de junio. Ah, bueno. No Y sé si antes de esa alguien, partida va la otra colocación, ¿verdad? O sea, antes de esa partida, primero va la otra de la colocación. sí, así, es, Ah, así bueno. sería, así sería. Solo antes de seguir confirmando esto, los demás que hicieron los ejercicios, ¿qué cantidad de intereses pusieron acá y la colocación la pusieron después? ¿Alguien que me pueda A, confirmar? a mí me quedó así, como la Con tiene los usted. sí, pues entonces, Igual a mí, licenciada. entonces la colocación, la segunda colocación ya le pusieron fecha 1 de julio. Yo le Un- puse 1 de junio, porque 1 de junio decía el ejercicio. Igual ah, yo, 1 de junio. Primero, o sea, de primero hice la colocación y después ya el cálculo de la provisión de intereses por el otro semestre. sí, Sí, pues, ahí no tomé en cuenta. Yo no tomé en cuenta el mes de intereses. pero no se licenciada. tomó en cuenta el mes, ¿verdad? Ah, No. ok. Es que la segunda colocación lleva prima. Exacto, pero independientemente de la prima, sí teníamos que haber tenido, Ajá, tomado en los consideración esos intereses. intereses que nos decía nuestro compañero, que se me fue el nombre, lo siento. Ariel. Yo Ese lo es Ariel. registré Ariel, aparte. perdón. Bueno, entonces Sí, hagamos una cosa. Cambié, como la mayoría sí tiene los intereses de 31.250 y es un poquito más fácil cambiar la fecha y no la partida. Y como sé que lo van a repetir, cambiémosle a la colocación que va a ser el 1 de julio para términos de ejercicios. Bueno, ¿O quieren que los deje con junio y hacemos las modificaciones que Ariel nos dijo? ¿Qué prefieren? mejor déjela así como está, licenciada, porque, bueno, a mi criterio, también nosotros tenemos que ir un poquito más allá y ver Analizar. que analizar las fechas, ¿verdad? Entonces, por mí está bien. Va, Solo es entonces de yo hacer el también lo voy a cambio y corregir y les voy a mandar el ejercicio corregido. entonces yo no hago modificaciones. No, tú no. Ah, está ahí. Sí, como usted no sé, yo vi la clase de usted, la vi como 2 veces.
Y usted habla en el estado pasado que las fechas son muy importantes, que nos Exacto. tenemos que guiar, que siempre tiene que ir un orden. Entonces, Así eso fue es. lo que yo me guié, que no podía hacer la colocación del 30 de junio y abajo hacer una partida con 1 de junio. Entonces, no iba a tener mucho sentido. Tenés toda la razón y te agradezco muchísimo. Muchas gracias por eso, porque estamos viendo entonces ahí información que es importante. Imagínense, como administradores y contadores de una empresa, eso es lo que nos tenemos que fijar nosotros, porque si no, los clientes nos hubieran alegado. Mire, ¿y dónde están mis intereses? Si usted me ofreció intereses, aunque sea un mes, pero yo ya quiero mis intereses. Y ¿Qué es eso ganancia? nos impacta no solo a nivel contable, nos impacta a nivel de flujos. Recordémonos que la empresa se manejan con flujos de efectivo, por eso es el tercer estado financiero importante en la empresa, el flujo de efectivo, porque ahí es donde vamos manejando. Y la empresa no se puede descapitalizar tan fácilmente tampoco, ¿verdad? Entonces, y aquí como veíamos, la amortización eran valores pequeños, ya se podrán imaginar si estamos hablando de empresas con valores mayores. Entonces, sí tenemos que corregir eso. Entonces, ahora ya nos ponemos de acuerdo todos, corregimos entonces, ya sabemos que la partida número 6 se va a convertir en 7 y tenemos que considerar el mes de la colocación, de la segunda colocación. Y nos cambia todo el panorama que tenemos aquí, miren, todo el panorama. ¿Y por qué nos va a cambiar? Porque entonces esta partida pasa a ser la número 6, tenemos que calcular, y aquí la partida número 8 va a cambiar en el valor de los porcentajes. Pero ahorita para términos de seguir viendo y revisando, lo vamos a seguir trabajando como lo tengo ahorita, como el libro lo tiene, porque realmente este es los ejercicios del libro, y vamos a seguir explicando lo adicional que no tenemos, que es, por ejemplo, la partida 7 que tenemos acá, la segunda colocación de las obligaciones. ¿No? Ya cambié, ya puse prima sobre obligaciones y no sobre bonos. Tenemos entonces que nuestra segunda colocación es con prima y son 400,000 quetzales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a recibir esos 400,000 quetzales con un 4% más. ¿Cuánto es el 4% más? Pues decimos 400,000 por el 4% y nos dan los 416,000 quetzales. Eso es lo que en efectivo voy a recibir. Siempre coloco bonos por colocar solo 400,000 porque ese es el valor de los bonos que estoy colocando. Con descuentos, con prima, como sea, este valor vamos a colocar única y exclusivamente el valor real u original de las obligaciones. Ahí no sería obligaciones, licenciada. Sí, ahorita lo estoy arreglando. Es que es lo que les decía yo, que las iba a ir arreglando en el camino porque había usado bonos. Entonces, bonos por colocar. Y luego creamos una cuenta que se llama prima sobre obligaciones. 16,000 quetzales que tenemos de ese 4% que nos están dando de más. Luego tenemos la siguiente partida, que es la provisión de los intereses sobre los bonos colocados, el 25% anual. Y aquí ya me cambia el valor, porque si se dan cuenta, ya tenemos dos colocaciones de bonos. O sea, ya tenemos 650,000 bonos colocados. Entonces, ahora los intereses los vamos a ir calculando sobre los dos. Entonces, decimos la suma de los dos por el 25% dividido 12. Ya sé que mensualmente voy a provisionar 13,541,67. ¿Qué nos soportan esta partida? Bueno, la partida anterior, ¿qué nos va a soportar? La boleta de depósito o las transferencias, porque hoy por hoy ya no son tanto boleta de depósito, sino transferencias, ¿verdad? O cheques de gerencia, entran los depósitos, que nos confirme o nos soporta este ingreso de 416,000. La segunda acta que tiene que haber en los libros de actas de estas colocaciones de obligaciones y la justificación o el motivo de por qué se están vendiendo con prima, etcétera, etcétera. Ahí vemos nosotros el libro de actas principalmente, ¿no? Y cómo se va a ir mitigando esta información.
de la siguiente partida de los gastos y los intereses por pagar. En esta a veces no tenemos soporte, sino que eso es a criterio del contador o de la administración de la empresa si quiere hacer la provisión. Por eso les decía, están las dos opciones. O provisionamos mensualmente los intereses o lo hacemos a final cuando ya generamos realmente el gasto con el pago. Entonces, aquí puede que no haya un soporte de documento como tal, más que los criterios que la empresa tenga. Si la empresa tiene el criterio de hacer provisiones, la lógica es hacer provisión de gastos, de cualquier tipo de gasto. Cuando me refiero que tiene la política de hacer provisiones es cuando crea la provisión de cuentas incobrables, crea la cuenta de provisión de prestaciones laborales, etc. Entonces ya ahí ya podemos saber, deducir nosotros qué política tomar, si hacer provisión o no. Tenemos que ir a ver las políticas contables de la empresa e ir a ver también los registros pasados. Siguiente partida. La siguiente partida también, así como estamos dándole de baja al descuento de colocaciones, ir amortizando poco a poco ese valor durante los 10 años por cuestiones fiscales, también tenemos que desaparecer la cuenta de primas sobre obligaciones. Esta tampoco seguramente la van a tener muchos, porque no la habíamos visto. Entonces, también se va a deducir esa prima también de la misma manera que hicimos los descuentos, de forma mensual, y el cálculo por eso es pequeño, porque estamos teniendo el valor de la prima dividido, aquí estamos hablando 9 años y medio, porque ya no son los 10 años, porque la colocación fue precisamente 6 meses después de su inicio, dividido 12 para saber la forma mensual. Entonces, así es como está la formulita acá que ustedes están viendo en pantalla. Y por último, bueno, todas estas partidas sabemos que año con año se van a ir registrando muy similarmente porque es durante los 10 años. Ya vemos al final, entonces, las últimas partidas de cómo van a quedar. Entonces, la cancelación de todo este proceso que hicimos, que es al 31 de diciembre del 2016, que es lo que teníamos acá, miren. Nos estamos fijando en las fechas, ¿no? Entonces, estamos dándole de baja a la cancelación de los bonos por los 650,000, porque nosotros solo colocamos 650,000. La primera colocación que fueron 250,000 y la segunda que fueron los 400,000. Y sale de mi caja y bancos los 650,000 y devuelvo las inversiones obtenidas. En las T gráficas, que era el que les comentaba, esta de obligaciones por pagar es la que se va a desaparecer porque fueron creadas en las partidas anteriores. La siguiente partida, obligaciones por pagar a obligaciones por colocar, estamos dándole de baja a las obligaciones, perdón, no colocadas. ¿Por qué? Porque teníamos una colocación, regreso sobre mi pantalla, la partida 2 eran 800,000 las autorizadas, que solo colocamos 650,000 es correcto, pero tengo que desaparecer mis cuentas y me faltan 150,000. Por eso se crea la partida Y. Ahorita voy, Brian. Y la última partida, que es donde estamos registrando, estamos haciendo ver el pago de los intereses por los 6 meses últimos que tuvimos, ¿verdad? Que ya estamos hablando por las dos colocaciones, los 13,541.67 por 6 meses. ¿Qué manda, Brian? Tú levantaste la mano, dime. Licenciada, fíjese que no sé si hay problema, ¿verdad? Que yo las partidas las agregué así seguidas, ¿verdad? Por ejemplo, 9, 10, 11, ¿verdad? No sé si hay ningún... No hay problema. Que le hayas puesto la numeración y yo puse X, Y, Z, ¿eso es lo que me estás diciendo? Ah, sí. Sí, no hay problema. Lo que pasa es que aquí yo estoy se está colocando X, Y, Z y así está en el libro también, porque para el año 2016 no sé qué numeración va a tener, porque recordémonos que hay empresas que dicen que año con año reinician la numeración de sus partidas y hay otras que no. Hay otras que siguen la secuencia.
que la lógica es la secuencia porque nuestro código de comercio así lo establece, ¿no? Entonces, no sabemos qué número de partida les va a tocar y por eso pusimos X, Y y Z. Pero si ustedes ahorita por ejercicios pusieron 10, 11 y 12, está bien, pero de preferencia, y como las vamos a corregir, cambiémosla, pongámoslas X, Y, Z y cualquier otra variable que no sea numeración seguida, por favor. ¿Qué Bueno, manda? gracias, licenciada. Muy bien. ¿Qué manda Cristina? Lic, solo en la partida 8. ¿Sí? Yo ahí solo determiné los intereses por la segunda colocación. Usted Oh, le no. sumó lo de anterior. Claro, porque es una colocación de bonos por 10 años. Y no fue solo por 6 meses, sino a los 6 meses tendrías que devolver los 250,000. Si no es por 10 años y todo, y cada 6 meses, y todos los meses, y cada 6 meses yo le tengo que pagar a los que me dieron los 250,000 sus intereses. Por eso es que están sumados los dos. Ah, bueno, sí, no había entendido muy bien esa parte. Ahora sí ya la captaste. Ahorita voy. Porque yo, la partida me quedó por 8,333. Ah, va, pero sí, ahorita sí ya comprendiste por qué está de esa manera. Ajá, sí, Lic. Ah, va, corrijámosle entonces. Licenciada, Alejandro, una ¿tienes? pregunta. Ahorita voy. Dime, Alejandro. Disculpa, Yo, licenciado, dele. una consulta. ¿Sí? Veo Oh, se quedó trabado. 8 Ajá. los intereses del mes, ¿va? Yo tengo el mismo monto que usted tiene. Luego también lo que sí es que aquí sería repetir, ¿verdad? Pero hay que también calcular el interés por los 6 meses. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Como no la veo ahí, pero sí, no hay problema con eso. Por la de los 6 meses. Ajá. No, Ah, ¿verdad? sí, que se va creando, no se ve porque Ah, yo solo estoy creando una partida de cada una, pero ya sabemos que, por ejemplo, esta es por 5 meses y hay que crear a cada 6 meses. Y aquí en sí la se última conoce. sí ya estoy mostrando que son los 6 meses de pago de intereses. Sí. De la última. Ahora bien, la otra partida, la de la redención o la cancelación, ¿Sí? yo la hice en una sola partida. Se pueden unir, sí. Si tú ya Ok. comprendes el concepto de esas creaciones de las cuentas, puedes unificar la partida, está bien. Ok. Pero en este caso yo se las muestro separadas para que entendamos por qué es el uso también de las T-gráficas que les estoy diciendo y de cómo tenemos que cancelar las cuentas. Así hay que llevar el control ahí, ¿verdad? Porque no se Así colocó es. todo. Muy bien. Correcto. Gracias, Lic. Muy bien. Adela, tienes la mano levantada. No sé si fue que tú me interrumpiste antes. Sí, Yoli, perdón. Ah, va, dime. Es que tenía una duda porque yo el cálculo de intereses lo tengo diferente porque lo dice sobre el valor que nos dieron, o sea, sobre el valor que entró a Caja y Bancos. Yo apliqué Ya. el descuento. Ajá, entonces no sé si igual lo debo corregir. Sí, en este caso sí te voy a decir que lo debes de corregir porque el hecho que nosotros hayamos colocado las obligaciones con prima o con descuento, eso no implica la responsabilidad de pagar los intereses sobre la obligación emitida como tal. Por eso es que parte de la información que vimos en la teoría era donde estábamos diciendo de que teníamos que las obligaciones tenían que estar bien definidas y bien hechas dentro de sus características de cómo se estaban formando y cómo se tenía que llevar. Ahorita estoy regresando yo a mi teoría y me recuerdo que sí lo vimos. Aquí está. Los títulos llevan impreso el valor nominal, que es el que se obliga a reembolsar, amortizar o redimir la empresa que los emite. Si se hace con emisión de 1,000,000 de quetzales en títulos de 100 cada uno, por ejemplo, cada uno de sus últimos reporta una parte alícuota. Bueno, esa parte ya no lo voy a seguir leyendo. Pero sí, se pagan los intereses sobre el valor impreso, sobre el valor nominal. No importa si lo colocaste con descuento o con prima. Entonces es sobre el valor de la colocación que tienes que calcular tus intereses. Entonces, en ese caso sí los tienes que cambiar. Ah, ya. Entonces solamente eso. Gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda o consulta? Licenciada, disculpe, faltaría la de
última partida para la revisión de la garantía, ¿no? Correcto. Nos falta la partida de la garantía. Esta, la número 1. Licenciada, ¿Te manda? entonces cuando hacemos la partida, digamos, de prima, descuento, siempre hay que hacerle la amortización entonces. La amortización si es con descuento y la amortización si es con prima por aparte también. Sí, la tenemos que hacer porque si no nos van a quedar, como les decía, nos van a quedar esas cuentas abiertas y no las vamos a poder mitigar de alguna manera. Y si cambiamos de ejercicio, si pasamos el pasar de los años, no nos va a permitir a nosotros saber en qué momento sucedió y por qué existe y todo. Y recordémonos que en las empresas los contadores a veces también nos cambiamos y entonces el nuevo contador que viene empieza a averiguar y a querer limpiar el balance para que no hayan cuentas ahí que no existan ya y ahí ya nos complica, ¿verdad? Entonces sí es mejor de preferencia desde ese momento empezar a hacer de una vez las amortizaciones. Y entonces aquí está la última partida donde estamos haciendo el registro de la cancelación de la garantía sobre los bienes muebles, donde estoy haciendo la reversión de esa partida. Y le coloqué ZZ porque ya no tengo más abecedario después de la Z. Así van a ver también varias partidas en los libros. Y este solo es el primer ejercicio, jóvenes. El próximo día de clases vamos a ver el ejercicio número 6, porque ya sé que el 4 y el 5 sí lo pueden hacer. Pero me voy a extender, que me perdonen la siguiente licenciada o licenciado que les toque. Solo les voy a explicar del ejercicio número 5 el cuadro que pide. Dice, dentro de la información nos están pidiendo en inciso C, constituir el fondo de amortización y elaborar cuadro ilustrativo. ¿Qué quiere decir? Que lo que pasa es que hay empresas que también van cubriéndose de sus obligaciones. ¿De qué manera? Pues van generando un fondo o abren una cuenta adicional y van colocando ahí el valor de las colocaciones que han hecho para que cuando ya tengan que devolverlas, tengan esos fondos, porque recordémonos que es el flujo de efectivo que maneja la empresa. Yo tomé prestado un dinero, pero en algún momento lo tengo que devolver. Y si para ese momento de devolverlo no tengo los fondos, se va a haber problema, porque aquí es máxime que estamos hablando de bonos y obligaciones que tienen injerencia legal y penal. Entonces, ¿qué hacen las empresas cuando están viendo eso? Generan ese fondo de amortización, ese fondo de seguro de ir guardando el dinero. Entonces, crean una nueva cuenta y ahí lo van depositando, pero ¿cuánto depositar mensualmente? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo todo? Crean cuadros, estos famosos cuadros de información. Voy a agrandar un poquito más mi pantalla. Entonces quiere decir que esta empresa, desde el 2009 que empezó a ver la necesidad de devolver ese dinero, dijo, mejor voy a empezar yo a colocarle el dinero en una cuenta para que cuando lo tenga que devolver tenga disponibilidad. Pero lo inició en el 2009, a pesar de que desde el 2007 tiene la información. Entonces aquí yo voy colocando los intereses y voy colocando los depósitos que voy haciendo. E incluso aquí está la suma de los depósitos y los intereses para saber que durante esos años yo voy a poder tener los 600,000 quetzales recuperables. ¿Por qué hay intereses acá? Porque cuando nosotros hacemos inversiones, es como que ustedes me dieron capital para yo poder trabajar y les voy a pagar sus intereses por esa inversión, pero entonces yo me voy a cuidar para devolverle su dinero en donde es y voy a ir a un banco y voy a empezar a colocar ese dinero para que cuando se las tenga que devolver, lo tenga. Pero por la colocación de ese dinero en ese banco, yo voy a recibir intereses. Estos son los intereses que están acá. ¿Ven? Y entonces yo ya dije, mensualmente o anualmente, yo tengo que pasar a esa cuenta 75,000 quetzales para que en el 2016 yo tenga los 600,000 quetzales que necesito. Entonces,
yo no voy a pasar 75,000, sino voy a empezar a pasar este dinero. Y este dinero que estoy pasando año con año, va a ir generando estos intereses que me van a ayudar para devolver este dinero. No sé si resuelvo la duda de quienes estaban viendo cómo hacer este cuadro de amortización. Ahí está. A mí me dio una luz porque realmente no lo he hecho. Ok, entonces ese es el inciso C del ejercicio 5 que pide, que es el cuadro de fondo de amortización y elaborar cuadro ilustrativo. Entonces, este es el cuadrito que ustedes tienen que hacer. ¿Qué manda? Yo tengo una duda. Mi Dime. cuadro de amortización lo hice diferente. Es que me lo enseñaron de diferente manera. Y yo los 600,000 los dividí entre los 10 años y me salió mi depósito anual. Entonces, para sacar el interés de vengado, multipliqué el 12% por los 60,000. Y así fue como seguí elaborando mi cuadro. No sé si está bien. Sí, está bien también. O sea, la forma de elaborar cuadros hay variedad, pero esta es la general, pero la que tú me estás diciendo también está bien. También es un poquito más real también. La puedes dejar así también. No hay ningún problema. ¿Alguna otra dudita o consultita con respecto a este cuadro? Les explico el cuadro porque los siguientes ejercicios piden los cuadritos también. Hay unos ejercicios que lo piden. Si no, entonces... Disculpe, ¿Qué ¿usted nos va manda? a compartir el archivo Excel del ejercicio 1 al 5? Del 1 al 5. Solo voy a corregir lo que tengo que corregir del ejercicio que vimos del 3. Voy a revisar bien que estén hechos el 4 y el 5 y se los voy a compartir. Ah, va. Y yo también había Una consulta, licenciada. Permíteme un segundito. Ajá. Sí, teníamos que hacer la contabilidad o el registro contable de parte del inversionista. Entonces yo también lo hice. Ah, si te lo pide, también hay que hacerlo. Así es. No, ninguno de los, bueno, al menos del 3 al 5 no lo pide. Solamente Entonces, pide no. el... Ah, bueno. Entonces no hay que hacerlo. Ahí hiciste partidas de más, pero está bueno, practicaste. ¿Quién más me quería hablar? Sí, licenciada, disculpe, lo tengo la consulta que el otro sábado usted mencionaba que vamos a ver el ejercicio 6, ¿verdad? El 6, 7 y lo que nos alcance el tiempo. Sí. Y como había que presentar, o se tiene que presentar del 1 al 10 el próximo sábado, mencionó. No sé si Ah, claro, pero yo ya di se va a presentar explicaciones igual. ahorita. Yo ya expliqué varios ejercicios ahorita que sí ya les permite seguir hasta el número 10. Si tienen dudas, siempre me pueden llamar y me pueden preguntar. Yo he contestado WhatsApps. Hay unos que sí les dije, miren, perdonen, ya no me alcanzó el tiempo de contestarles, pero les contesté después. Y no esperar. Lo que pasa es que también yo necesito que ustedes analicen, que hagan. No dependan solo de lo que yo les estoy explicando y les estoy enseñando. Ya ustedes, ya esta es la conta 3, la 1 y la 2, ya tuvieron que haberles explicado análisis, interpretaciones, elaboración de partidas, y eso es lo que ya entra en el juego ahorita, de lo que ustedes tienen que hacer. Y parte de lo que no se puede ver aquí en clase, lo tienen que investigar ustedes también. Pero por eso mismo les digo, cualquier duda o consulta me pueden escribir al WhatsApp. No les contesto en el momento, pero les contesto ya después. No he dejado de contestar. Pero sí necesito que para el próximo día de clases entreguen los 10 ejercicios. ¿Resuelvo tu duda con eso? Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí. Si alguien más tiene dudas y todo por WhatsApp, perdonen, porque si no el otro catedrático nos va a regañar. Nos quedamos hasta acá. Nos vemos el próximo día de clases. Pasen buen fin de semana. Igualmente, Lick. Muchas gracias por todo, Lick. Muchas gracias, licenciada. Dios bendiga. Igualmente, Lick.